Uh-huh. José Luis Camacho. Bueno, pues esto del cambio, libre. Esto del cambio climático, esto es el mayor timo y mayor engaño que he podido escuchar en los últimos años. Y mira que he escuchado mentiras. Es más creíble Blancanieves y los 7 enanitos que el cuento del cambio climático. Pero no existe realmente, es decir, no hay un cambio climático, ¿es natural o provocado? Por supuesto, claro que hay un cambio climático, es cíclico, porque el Sol tiene ciclos de 11 años, de 500 años, y en esos ciclos la temperatura del Sol varía, y es debido a el Sol que esos cambios. Pero desde luego, en estos momentos, no hay ningún calentamiento global, que le han llegado, y lo he dicho 1000 veces, a cambiar el nombre, porque antes le llamaban calentamiento global, pero como nada se calienta, pues ahora lo llaman cambio climático. Entonces, todas estas cumbres, muchos de los grupos que hay detrás defendiendo estas cumbres y haciendo una serie de shows y espectáculos en torno a ellas, pues están algunos de ellos incluso financiados por petroleras, que realmente, y perdona que utilice esta expresión, se están deshuevando de todos nosotros, porque somos unas personas absolutamente crédulas y cualquier payasada que nos cuentan, como lo del cambio climático, nos las comemos. Todo cambio lo climático que nos está costando mucho dinero a todos los países, y que incluso a los países que tienen pequeñas economías asentadas en su energía del barato carbón, se está perdiendo debido a este tipo de manipulaciones que se están haciendo con respecto a la identidad de lo que llaman el cambio climático, que es, pues eso, el golpe, Pero como la película del golpe, pues esto es lo mismo. ¿Todas las emisiones que hacemos no afectan absolutamente en nada al clima? Las emisiones que hacemos afectan muy poquito. Emite mucho más el ser humano respirando, los océanos, emite muchísimo más, por supuesto, todo lo que es la propia biología y biosfera que hay en el planeta, que lo que el ser humano pueda emitir. Emite muchísimo más un volcán mismamente, el Jökulsá, que me parece que se llama así, el famoso volcán de Islandia, debió emitir CO2, bueno, como lo que no ha emitido el hombre en todo el siglo XX. Solo en una erupción. ¿Y entonces por qué están las petroleras ahí detrás del tema del cambio climático? Claro, evidentemente las petroleras están financiando porque están controlando. Están en los dos bandos, pero eso ocurre con la banca. La banca financia a los ejércitos de un lado y financia a los ejércitos de otro. Y hay una noticia que me pareció muy graciosa, y es que el Instituto Rockefeller se pone a investigar el coche de hidrógeno, cuando resulta que Rockefeller es dueño de la Exxon, la Moco, la Texaco y la BP. Anda, explícame eso. Por eso, eso es lo que no entiendo. Sí, pues porque así lo controlas. La mejor forma de deforestar el Amazonas no es con una motosierra, es con una ONG. Con eso sí que lo deforestas. Y encima con el beneplácito de la gente. Porque se está utilizando una estrategia absolutamente vergonzosa de propaganda, en el cual, bueno, pues está todo lleno de informaciones sesgadas, sacadas de contexto, y que no vienen a que... Mira, te voy a dar un dato. Esto ha salido el 30 de octubre, o sea, hace un mes. La NASA tiene un satélite que se llama el ISAT. Lo mandaron única y exclusivamente para controlar el nivel de hielos. Yo sé que muchos están diciendo, vaya hombre, ahora JL le está dando la razón a la NASA. No, en este caso, ¿quién tiene la razón? Pero vamos a hablar de lo que dice la NASA. Dice que entre 1992 y 2001 la masa de hielos en la Antártida aumentó en 112 millones de toneladas. Oye, está el informe en la NASA, ¿eh? Y desde el 2003 al 2008, la ganancia fue de 82 millones. Cada vez tenemos más hielo. Pero agárrate al asiento, porque resulta que ese mismo día, el instituto alemán, el Potsdam Institute Climate Impact Research, manda un informe diciendo que hay una zona occidental en la Antártida que está perdiendo masa de hielo y que los océanos subirán 3 metros en los próximos 1000 años o algo así. Pero bueno, por favor, vamos a ver, que no nos llamen imbéciles, que todo esto es un método para saquearnos, y por supuesto el IPCC, el Instituto para el Cambio Climático de la ONU, está ahí para llevarse pingües beneficios. Y es un instituto donde todos los científicos que acuden están financiados y reciben fuertes subvenciones y becas para decir, efectivamente, el cambio climático existe. Pero todos los científicos que se dedican a la investigación del Sol, incluidos los rusos, no tienen cabida en el IPCC, sencillamente porque están diciendo todo lo contrario. Están diciendo todo obedece al cambio, todo lo obedece a ciclos solares. Por ejemplo, Víctor Bokov es uno de los grandes del estudio del Sol, y él ha dicho desde un primer momento, no señores,
Esto obedece a un ciclo solar y es absolutamente natural. Y yo lo que no entiendo, y sigo sin acabar de ver, es qué intereses tienen las petroleras en financiar todos estos temas de cambio climático. Hombre, está claro, si tienes la información, tienes los estudios. Bueno, yo más que financiar, creo que ¿No? lo que quieren acabar es controlando. Cuando tú financias algo, lo que haces es que toda esa rama te la acabas quedando tú. Y al final te quedas con la información, la positiva, y con la negativa, y la monopolizas. Yo creo que todo es un juego de poder brutal. ¿Y sabes por qué te digo esto? Para controlar absolutamente para controlarlo todo. para controlar también ¿Y todo sabes lo que por- sea pero- energías renovables, fíjate, etcétera. Efectivamente, pero te hablo desde el sentido común más estricto, ¿eh? Llevamos 100 años en que toda la investigación que sea verde, ecológica y propia del pueblo es metida dentro de un cajón y puesta con 5 candados. ¿Vale? 100 años, ¿eh? Todos los descubrimientos se han guardado para que no sean efectivos y lo único que se ha movido es el petrodólar. Ahora, ¿por qué motivo y razón se van a utilizar todos los descubrimientos relacionados con las ecologías renovables, verdes, del sol, etcétera, etcétera? ¿Por qué motivo y razón se liberarían ahora? No tiene ningún sentido. Está clarísimo que el monopolio lo que hace es coger toda la información y utilizarla a su antojo. Es mi punto de vista. Mira, la explicación es muy fácil. Os voy a poner otro ejemplo, y esto lo vais a entender rápidamente. O sea, ¿os acordáis del famoso movimiento Rodeemos a Wall Street? Sí. ¿Os acordáis? Rodeemos a Wall Street, ¿no? Disidencia controlada. Había un grupo allí incontrolado que rodeaba Wall Street, hacía unas manifestaciones. Los banqueros sois unos sinvergüenzas, no sé qué tal. ¿Sabes quién financiaba ese grupo? El grupo de George poder. Soros. George Soros, el mayor banquero del planeta Tierra, que es el que más cantidad de oro tiene en el planeta. Fíjate qué nombre, Soros, y resulta que es el tipo que más oro tiene en el planeta, que más ha comprado. George Soros los estaba financiando. Pero así de claro, a este tipo le detectaron una cuenta en Suiza de 70.000 millones de dólares. En Suiza, 70.000 millones de dólares. Una cuenta. Oye, que hay muchos paraísos fiscales, ¿eh? Imagínate lo que puede tener ese señor por ahí. Pues nada, financiando Rodemos Wall Street. ¿Qué te parece? Pero ¿sabes por qué está financiando las petroleras algunos grupos que se dedican a este tipo de cuestiones? Porque es importantísimo que se considere el petróleo como algo absolutamente necesario y difícil. ¿Sabes para qué? Para que cueste más, para que sea más caro y para que todos paguemos más por el petróleo y que nos creen la idea, por ejemplo, de escasez, que hay poco, que es caro y destruye el planeta. Pero hay que pagar por ello porque nuestros coches se mueven por ello, porque nuestra economía funciona de esa manera y porque nuestra energía viene de ahí. Hay que pagarlo. Entonces, controlando los dos lados de la ecuación, obtienes el resultado que tú buscas. Siempre lo han hecho La así. tecnología existe para tener otras energías mucho más limpias y baratas. Exacto, ojalá salgan a flote. Las tienen ellos compradas, ¿no? Las tienen ellos guardadas también. No, Esto es como un poco la tesis, la antitesis. Eso es bien sabido. Podemos hablar de lo que le ocurrió a Edwin Mallowy. Edwin Mallowy era director del instituto del MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Y le escribió a Richard Hoagland, es ingeniero de la NASA, y le dijo: Richard, la semana que viene voy a publicar el estudio final de la fusión fría, que ya la tengo en su aspecto teórico. ¿Y sabes lo que le pasó a Mallowy? Bueno, pues porque ese fin de semana entran en su casa unos tipos, lo apalean, estaba pintando el hombre la casa, lo cogieron, lo apalearon con bates de béisbol, una muerte horrorosa, y lo mataron. Sin móvil aparente. Y a fecha de hoy, que esto ocurrió hace como unos 10 años, todavía se está buscando a los culpables. Ahí lo tienes. ¿Quieres otro ejemplo? Pues nos podemos ir al tipo que descubre el motor de agua, que no fue ni más ni menos que... ahora no recuerdo el nombre, hombre. Ed Meyer descubre el motor de agua y es envenenado en un restaurante. Y él sale corriendo, y hay testigos que lo atestiguan de que sale corriendo gritando: me han envenenado. Y cae fulminado, y a fecha de hoy estamos sin motor de agua. ¿Qué le pasó a Tesla con la famosa torre Wardenclyffe? Pues lo mismo. ¿Quién le estaba financiando? Pues por supuesto la oligarquía le estaba financiando. Y cuando descubrieron que no se podía poner contadores de la luz al sistema que estaba creando de generación eléctrica, dijeron: esto hay que tirarlo abajo. Y si son los poderes económicos los que hacen las guerras, los que desarrollan la tecnología y los que censuran las tecnologías renovables de verdad. El año pasado, uno de los presidentes de Tata, de la industria Tata, quería presentar en una feria uno de los motores a aire comprimido,
Para coches, ¿no? Sí, para coches y para cualquier otro elemento móvil. Y le dio por suicidarse en el hotel cercano al evento. O sea, cosas realmente increíbles, cosas sospechosas. Y luego también sabemos que algunos de los aviones que han desaparecido, explotado, con situaciones extrañísimas, concretamente dentro de ese avión, no habían civiles normales y corrientes, sino siempre hay personas que tienen documentos especiales, inventos que hay que desarrollar, etcétera, etcétera. Y antes de que se me vaya de la cabeza, del año 2011 ahora, en 4 años, 700 ambientalistas, ecologistas y personas que son disidentes de la nueva religión que se llama ciencia han sido literalmente asesinados en condiciones raras, extrañas. Vaya. Se nos incorpora en la tertulia Artur Oms. Artur, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Artur, estamos hablando sobre el cambio climático y se está aportando pues una serie de opiniones. ¿Cómo lo vives esta cuestión? Porque siempre piensas, ¿no? Cambio climático, pues alteración de las temperaturas, ¿qué puede haber aquí detrás? Si será más caro mantener el confort de las casas o no, etcétera. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Para mí hay 2 factores aquí. Hay uno que estamos viviendo un nuevo ciclo. Evidentemente el universo se compone de ciclos y todos sabemos que en 1850 acabó una mini era del frío. Y esta era del frío, pues hasta ahora o sea, las temperaturas se han ido calentando. Después hay la revolución industrial, en la cual el ser humano empieza a crear máquinas y el uso del carbón empieza a contribuir a la creación de CO2. Con lo cual, creo que hay 2 factores aquí. Uno es el humano y el otro, que claramente estamos en un cambio de ciclo. También muy posible que la Tierra haya variado su posición respecto al Sol, que eso también es un hecho comprobable científicamente, y esto también puede influir en que las temperaturas hayan subido, pero el hecho de que haya un cambio climático es algo innegable. De hecho, estos días en París todas las potencias mundiales están reunidas discutiendo cómo pueden minimizar estas emisiones que seguramente todas estas decisiones devengarán en jugosos negocios para algunas compañías. Yo lo que cada vez me estoy dando más cuenta es que todos hablamos el mismo idioma, todos pensamos igual y todos reaccionamos igual ante una nueva idea. Idea amenaza, ¿no? Idea, amenaza, miedo, siempre es la misma historia. Siempre es un enemigo imaginario, invisible, que nos quiere atacar, y son siempre los mismos políticos o los mismos personajes los que nos vienen a salvar de este atolladero tan horroroso, ¿no? De esta muerte segura y todas estas historias, ¿no? Me recuerda un poquito también a la antigua ciencia, que era la religión, que había ciertas personas que tenían el poder de la lectura de la Biblia y el pueblo no tenía nada, absolutamente nada, y lo único que tenía miedo es de ser, pues, no lo sé, quemado vivo, empalado o muerto en el infierno o estar en el limbo. Hoy por hoy se utilizan otras técnicas muy diferentes, porque el humano, lógicamente, ha despertado y, evidentemente, hay que amedrentarlo de otras formas. No pienso, yo soy negacionista del cambio climático por un montón de datos que he acumulado al cabo de estos últimos 3 años, y pienso de que la ciencia no está a nuestro servicio. Y cualquier cosa que averigua la ciencia, automáticamente la pone en marcha en su maquinaria de la guerra. Lo que no hace es dárnosla a nosotros para que nos beneficiemos de ella. Por lo tanto, cuando escucho noticias sobre el cambio climático, lo cojo con pinzas, simplemente. Sí que veo los gestos del cambio climático, los veo, claro, igual que veo una crisis. Pero al igual que me pregunto, ¿por qué estamos sumidos en una crisis? ¿Y a quién beneficia esta crisis? ¿Y qué se quiere conseguir con esta crisis? Me hago las mismas preguntas con el cambio climático. ¿Qué quiere generar este cambio climático? ¿Se busca este cambio climático? ¿Por qué nos venden este cambio climático? ¿Por qué nos atemorizan con este cambio climático? ¿Por qué todos comulgamos con el cambio climático? Entonces, luego me saco mis propias conclusiones. Pueden estar equivocadas o no, pero por lo tanto utilizo la materia gris para ser crítico. Mira, con lo que me gustaría comentar algo. Me gustaría comentar algo, pero es propaganda. Es propaganda. Vamos a ver. O sea, si hace calor, es el cambio climático. Y si hace frío, es el cambio climático. O sea, esto siempre caen de pie. Los tires como los tires, siempre caen de pie. Porque que da igual.
Vamos, hombre, por favor, pero que no nos tomen el pelo, por favor. Mira, Lovelock, que era el creador de la teoría Gaia, un tipo absolutamente comprometido con las renovables y tal, a este hombre le plantaron un molino de viento al lado de su casa y se pasó a las nucleares. O sea, ¿qué pasa? ¿Que vio la luz de la noche a la mañana? ¿Qué os puedo...? El director del panel gubernamental internacional de la ONU, Pachauri, este señor era consejero delegado de prácticamente todas las empresas energéticas de la India que tenían centrales de carbón. Y está allí en la ONU, ha estado hasta hace 4 días en la ONU. El tipo, que era vegano y vegetariano, así como una especie de gurú. Que lo veis y es como una... No digo yo que a lo mejor se comía filetes de carne roja en su... No lo sé, esto es una apreciación mía. Pero desde luego, ¿qué hace ese señor que no es ni climatólogo, ni meteorólogo, ni científico solar? Es un funcionario y un economista que hace dirigiendo el panel gubernamental del cambio climático. ¿Quiénes son los que se están reuniendo allí, en París? ¿Quiénes están fuera y quiénes están dentro? Pero si la mayoría son gente vinculada a los poderes económicos o a los grandes gobiernos, que al fin y al cabo nos estamos dando cuenta que últimamente es todo carne y uña, que nos han metido en esta crisis constante, porque además es que es un negocio, y la crisis constante es una estrategia absolutamente astuta para controlar al hombre. ¿Quieres decir, el miedo constante. José Luis, ¿quieres decir que estamos pasando de la crisis inmobiliaria de deuda pública a otra nueva crisis? ¿Se ha creado una nueva crisis, que es la del cambio climático? Bueno, la vieja crisis la mantenemos, ¿eh? Y de hecho estamos en el lecho todavía del lago, aunque algunos digan que estamos subiendo. Y dicen, bueno, aquí en la península dicen que estamos subiendo, evidentemente por cuestiones electoralistas. Pero lo único que han hecho ha sido una modificación contable de muchos datos para mostrar unas estadísticas absolutamente falseadas como se ha hecho toda la vida. Y eso es lo que han hecho. Pero en el cambio climático ocurre exactamente lo mismo, pero sí es que se ha descubierto que hasta que se mandaban mails entre ellos en el IPCC y en este tipo de organizaciones diciendo, oye, no reveléis estos datos que tenemos que tapar lo que ocurrió allí en el medievo y tal, cuando hubo el mínimo de Maunder, porque nos acercamos hacia otro mínimo, otra mini glaciación, que se llama el mínimo de Gleisberg, que se encuentra aproximadamente a unos 50 o 40 años vista. Y es que llegará la glaciación, vendrán estos grupos y dirán, ¿ves? Ya os lo dijimos. O sea, que es que si hace mucho calor y se desertiza todo, os dicen, ¿ves? Ya os lo dijimos. Pero si hace mucho frío y todos congelados, te dirán, ¿ves? Ya os lo dijimos. Es que estos tíos caen siempre de pie. Los tires como los tíos, son como los tentempié. Como los gatos, ¿no? Exacto. Yo lo que no me cuadra es que si dicen que todo el tema del cambio climático está provocado por nosotros mismos, por las emisiones de CO2, no me creo que no haya tecnología para no emitir CO2 o comérnoslo, ¿sabes? Está claro, pues claro que la hay, pero tú eres ingeniero, ¿no? Pues tu función, y además te dedicas a las renovables. Joder, pues tiene que haber algún método, algún mecanismo, algún sistema o algo que permita liberarnos del carbón, que permita liberarnos de la energía del hidrocarburo y permita darnos energía infinita, libre y a un precio absolutamente asequible a todos los ciudadanos. Pero eso ya sabemos que existe. El país que tenga la energía ilimitada y gratuita es que es el más poderoso del planeta. Así te lo digo. Y eso y no compite nadie contigo, ¿eh? A ver cómo compites con un país... Pero toda esa tecnología existe, pero lo que pasa es que no la quieren repartir, digamos, porque perderían el control de todo, ¿no? ¿Quién no la quiere repartir? Si cada persona fuera energéticamente independiente, ¿cómo lo controlas? ¿Qué está sucediendo? Y antes de ir a la publicidad, lanzo la pregunta. ¿Qué está sucediendo con el tema de la energía solar, con los paneles de recuperación de sol que te pueden calentar el agua, te pueden dar electricidad? Cuéntanos. Bueno, a nivel de España, yo lo que os puedo comentar ahora es que se lo están cargando también. Es decir, es una energía que podemos tener gratuita, que es del sol, te la da el sol y punto, y se la están cargando. ¿Cómo? Bueno, se la están cargando a base de impuestos y de no dar la subvención. Exacto, de no dar lo que te habían prometido que te darían, un poquito las subvenciones. Pero es que
se lo están cargando en el sentido de que se están cargando a toda la gente que lo hizo en su momento basándose en unas subvenciones. Y entonces se cargan a esta gente. La energía del sol podemos tenerla y explotarla sin necesidad de subvenciones ni nada parecido. Es decir, económicamente es viable y no hace falta las subvenciones. Ahora se la están cargando y se están cargando en España a esta gente que lo hizo con unas promesas y que no están cumpliendo. Sí, en el resto de los países no lo están haciendo. Allá el caso comentabas ya hace un tiempo de IKEA, ¿verdad? Sí, IKEA también. ¿Qué pasó? Bueno, IKEA también había montado muchas plantas en sus naves y igual, de repente se quedaron y se las devolvieron al gobierno y dijeron, bueno, aquí tenéis las instalaciones y las quedáis vosotros y las deudas también. Bueno, pero estas grandes empresas como IKEA y otras pueden apretar. Están apretando y están demandando al gobierno español. Pero ya es una cuestión económica, y es una cuestión no de base de energías limpias, sino es dinero. Y me has prometido una cosa y no me la das. Bueno, esto es la informalidad también de muchos gobiernos y maneras de hacer. Caballeros, tenemos que ir a la publicidad y seguimos hablando y desarrollando esta cuestión que hoy, en más actualidad que nunca, gira alrededor del cambio climático. Venimos de seguida. Venim de seguida. Hoy toca hablar del cambio climático desde muchas ópticas y... Caballeros, se habló hace un tiempo atrás. Sí, también, porque el cambio climático está claro que está sucediendo. Ciclo natural o inducido, que esto es el debate de hoy, pero está sucediendo, ¿verdad? ¿Esto lo tenemos claro? Sí. Y tanto. Clarísimo, ¿eh? De hecho, mira, yo tengo varias muestras aquí, ¿no? Acercaros a un kiosco y compráis el National Geographic de noviembre. Veréis que se ve un inuit que relata su experiencia. Este señor tiene 64 años y este señor en Groenlandia hace bastantes años podía ir a cazar hasta finales de junio encima de la espesa capa de hielo que había sobre el mar. Hoy en abril ya no queda absolutamente nada y hay una imagen muy gráfica, ¿no? Kiribati, una pequeña isla del Océano Pacífico, están al borde de ser anegados por el agua. Hay diversas poblaciones que ya han tenido que modificar sus ubicaciones de casas, y hay otras poblaciones que tienen ya planes de evacuación para cuando el agua esté subiendo. Pero hay una foto que es especialmente gráfica. Todo el mundo habrá oído hablar de George Mallory. Pues recomiendo a todo el mundo que ponga en internet, en Google, esa foto histórica, realmente contrastada, que ponga foto John Mallory de 1921 del glaciar Rongbuk y os reto que veáis una foto del glaciar hoy en día. Este glaciar ha perdido por 10 kilómetros de largo, 1 kilómetro de ancho y 100 metros de espesor toda su agua, es decir, 1 billón de litros de agua. Se calcula que más de 2 millones de personas viven directa o indirectamente del agua que proviene de este glaciar. Estamos diciendo que este glaciar ha perdido aproximadamente un 40% de su caudal en 80 años. Si esto no es un cambio climático, ¿qué es? De hecho, últimamente, y no sé, desde el 2010 hacia aquí prácticamente, vemos que se están, y los que hacemos el seguimiento de todo lo que sucede alrededor del planeta Tierra, por la parte superior, por la parte de más altura y por la parte interior, por ejemplo, se desprendió un gigantesco bloque de hielo de un glaciar de Groenlandia, del tamaño de un barrio de Manhattan, ¿no? Y continuamente se están desprendiendo unos pedazos de bloques impresionantes. Lo que decía José Luis al principio, ¿no? La Antártida está ganando en hielo y la zona norte, el polo norte, se está derritiendo. ¿Esto qué puede comportar? ¿Un cambio de la salinidad de los océanos? ¿Un cambio de las corrientes marinas? ¿Un cambio donde hay un fenómeno del Niño ahora puede en 10, 15, 20 años producirse en otras zonas? ¿Qué pensáis, caballeros? Bueno, yo pienso que no hay nada escrito, porque esto no había pasado nunca, o por lo menos no estaba civilizadamente escrito. No había historia escrita sobre estos asuntos. Pero lo que yo pienso es que
somos 7.000 millones de humanos y 2.000 millones de humanos, que somos los que realmente consumimos y generamos CO2, monóxido de carbono o lo que fuere, o la edad industrial o lo que sea, es incapaz, absolutamente incapaz de modificar el clima. Y estoy convencido de ello y lo intento argumentar. La Tierra está tan perfectamente hecha, tiene un 75% de océanos, tiene unos pulmones tan impresionantes, tanto en sus selvas amazónicas, por mucho que árboles que se corten, que por cierto vuelven a crecer, y por mucho que se contamine el mar con las profundidades que tiene el mar, que la Tierra se regenera. Igual que nuestro cuerpo se regenera, la Tierra se regenera. Y yo, como mero observador, no como científico, sino como mero observador, pienso que 2.000 millones de humanos no tienen narices a desestabilizar la Tierra. Es imposible, absolutamente imposible. Yo creo que estamos, a mi juicio, dentro de un cambio climático generado por una serie de decenios cíclico, y se está aprovechando este cambio climático para generar, 1, caja, 2, impuestos, y 3, gestión de poder. Siempre es la misma cosa. Antes eran unos, antes otros, mañana serán otros. Siempre tiene que haber un enemigo. Es que siempre es así. Y nosotros tenemos que ir como corderitos detrás. Hay 2 versiones del cambio climático, pero ninguna de ellas realmente son científicas. Son teorías. Y además, otro tema, todas las financiaciones del cambio climático son privadas. A los estados se les ha despojado de la capacidad de generar ellos mismos información o investigación o desarrollo. Todo se genera por un caudal de dinero que va al mismo punto, al cambio climático o al calentamiento global, etcétera, etcétera. Si no estás dentro de esa línea, estás fuera, literalmente, silenciado. Y una cuestión... Sí. Quería comentarle una cosa que acaba de decir. Yo no estoy de acuerdo en que no seamos capaces de desestabilizar el planeta Tierra. Es decir, yo creo que somos totalmente capaces. Tiremos unas cuantas de las bombas que tienen ahí. Nos cargamos todo el planeta, nos cargamos a todos los humanos, y cuando se hayamos desaparecido la Tierra se regenerará. Seguro, se regenerará ella sola cuando desaparezcamos. Pero si seguimos así, no seremos capaces de vivir en este planeta. Está clarísimo que es así, está claro. Si el humano deja de hacer lo que está haciendo, el planeta se regenerará. Pero mucho antes de lo que nos pensamos, ¿eh? Me viene solamente un dato a la cabeza. En el 11S se prohibió la aviación aérea, creo recordar que en todo Occidente, si no me equivoco, si alguien lo sabe de otra manera que me corrija, y automáticamente subió la temperatura a 2 grados de la Tierra. Lo que quiero decir es que la mano del hombre está generando un gravísimo cambio climático, pero si dejáramos de ejercer cierta presión sobre la naturaleza, evidentemente todo volvería a su sitio. Vamos a ver. ¿Sabéis cuántas bombas atómicas se han tirado? Desde que se inventó la bomba atómica hasta hoy. ¿Tenéis el dato? Más de 2.000. Sí, más de 2.000. ¿Sabéis que de esas 2.000, muchísimas, ¿sabéis dónde las tiraban? En la atmósfera, en la parte alta de la atmósfera, y algunas en el subsuelo. Eso es una razón evidente de que ni siquiera con las bombas atómicas podemos cambiar el clima. Aunque, claro, ha salido el debate de que si se puede cambiar el clima. Yo digo, sí, se puede cambiar el clima, y el clima está cambiando. El clima cambia de la noche a la mañana, el clima cambia del invierno al verano, y el clima cambia porque es un ciclo natural. Lo que pasa que a nosotros quieren convertirnos con una percepción subjetiva del frío, muchas veces ocasionadas por nuestra propia edad, en la cual las cosas se sienten de manera distinta o se aprecian de manera distinta. Pero os puedo asegurar que calor ha habido siempre y frío ha habido siempre. Y esas fotos que nos están mostrando, eso es un fraude. Hay una famosa cámara web o una webcam montada, hay muchas, montadas concretamente en Groenlandia, que vigilan los glaciares. Y estamos hablando del norte ahora. Bueno, pues yo hace ya años publiqué esas fotografías del crecimiento desmesurado de alguno de esos glaciares. Enorme. Es más, los océanos están bajando. Vamos a ver, las 3 carabelas salieron de Palos de la Frontera. De Palos de la Frontera. Anda, mirar a ver ahora cómo está Palos de la Frontera y decidme si de ahí puede salir una carabela o un barquito. No puede salir nada, porque está bajando. ¿Y por qué baja? Porque hay más masas de hielo. Todo es una propaganda, una manipulación de una información. Y estos tipos, y voy a usar la palabra tipos por no decir otra, más fuerte, saben que nos pueden controlar y nos pueden dominar porque nos lo tragamos todo.
y como viene del sacrosantorum de los grandes medios de comunicación, de estas increíbles cumbres, en la cual, pues se llena todo de la oligarquía dedicada a este tipo de cuestiones, y revistas, así como ciertos canales de televisión, parece que funcionan también para el aparato, y funcionan muy bien, al final, después de repetírnoslo tantas veces, lo que hacemos es mirar al cielo y decir, joder, pues es que van a tener razón. Pero no es así, es todo mentiras, y detrás está el dinero, el control, los intereses, la política. Pero si es que a ellos nunca les hemos importado, mirar la historia. Ahora de repente todos se vuelven ecologistas. Vamos, hombre, por favor. Y una cuestión, hablemos de geoingeniería. Jaime, hace unos meses atrás envió a un canal de televisión a un experto en tema de meteorología, ¿no? Y vimos la fotografía que envió Jaime de unas estelas muy sospechosas que aparecían en el cielo. Y Jaime, por alusión, explícanos, ¿por qué te preocupa tanto el cielo? Bueno, no es que me preocupe. Yo soy un mero observador y evidentemente observo cosas que antes no habían sucedido. Y desde que Andorra abrió su espacio aéreo a la ONU en el año 2011, por Andorra pasan entre 100 y 200 aviones diarios. Lo podemos observar visualmente, acústicamente y también de una tercera forma. Y es que a esa altura que vuelan los aviones, a unos 10, 11.000 metros de altura, dejan unas estelas tan persistentes, que es un tema, me gustaría explicar la diferencia ahí entre contrail y chemtrail. El contrail es la cola que deja un avión durante unos segundos por condensación de aire, que es una cosa totalmente natural, lo hemos visto toda la vida. Y otra cosa es que pasen 100 aviones y se queda el cielo blanco durante 5 horas. Evidentemente es un filtro solar. Y si miramos en Internet y ponemos la palabra geoingeniería, encontramos que la ciencia está utilizando los corredores aéreos de todo Occidente para crear un enfriamiento mundial. Y dices, ostras, qué buena, estamos jugando a ser Dios. ¿Qué opinamos nosotros? No importa nada lo que opinemos nosotros. ¿Nos da menos el sol? No pasa nada. El sol es el eje en el cual gira absolutamente todo. La biodiversidad en Andorra ha sido tremendamente afectada. Y solamente no hay que ser muy observador para ver que ha sido tremendamente afectada. Hay unos cambios a nivel occidental brutal en la salud de las personas, tanto psicológica como físicamente, como a nivel biodiversidad, etcétera, etcétera. El sol incide menos y la frecuencia del sol es distinta a la de hace 15 años. Todo este proyecto de geoingeniería, que hay miles de resultados en Internet y miles de estudios, de hecho se ha llevado al Parlamento Europeo por muchísimas asociaciones, respuesta cero, silencio administrativo. La ciencia no está sujeta a ningún pensamiento humano. Nadie debe votar si científicamente se va a hacer esto o lo otro. La ciencia es independiente. Es, hoy por hoy, una auténtica y genuina dictadura. Esto que hay en seco muchas estelas y de golpe y porrazo no ves ninguna. Y después vuelven a haber muchas. ¿Esto qué tiende? Y estas estelas que son realmente es el producto del residuo de la combustión del avión más la humedad que se genera a aquella altura, pero es que hay algunas que duran muchísimo tiempo y otras que desaparecen al momento. Bueno, yo ahora creo que... Bueno, sí, no, adelante. Creo que ahora estamos encontrando el buen camino. Yo pienso sinceramente que el clima es el que hay, como dice José Luis. El hombre, como dice Jaime, puede hacer o intercedir puntualmente en la climatología. Y eso es cierto, ¿eh? Puede intercedir. De hecho, el ser humano ha fabricado máquinas para influenciar o tomar influencia directa sobre el clima. A mí hay un país que me hace especialmente gracia, que es Alemania. Alemania ha anunciado que antes del 2022 va a cerrar todas sus centrales nucleares. Pero en cambio continúa usando el lignito, José Luis. El lignito es el carbón más limpio que hay en la faz de la Tierra. Bueno, yo lo que tengo muy claro es que sí que hay microcambios de clima y que el hombre evidentemente influencia en esto, pero los cambios más importantes son toda la cantidad de porquería que estamos lanzando a la atmósfera. Los chemtrails. Estos chemtrails, estas fumigaciones que hacen, evidentemente, yo pienso y estoy convencido de que estas estelas que duran largas horas, no es vapor condensado, evidentemente, claro que no. Pero es que estamos hablando de que los riesgos para la salud, de toda la porquería que estamos lanzando a la atmósfera y desde la atmósfera, son gravísimos.
fijaros que cada vez más han aumentado las patologías respiratorias. Han aumentado las garrapatas y ciertos insectos debido a la acción del hombre. Cada vez hay más problemas de salud mental porque estamos irradiando, estamos creando irradiaciones, estamos creando situaciones de sequía, estamos creando situaciones que llevan a que haya miles y millones de mosquitos, el famoso dengue. Es decir, la acción humana por sí sola, yo pienso y estoy seguro que de 100 factores que puedan cambiar el clima, que quizás seguramente habrá 10 que vengan provocados por el factor humano. El otro 90 entran dentro de la normalidad. Pero a mí lo que me preocupa no es esto, si sube 1 grado o baja 2 la temperatura. ¿Y estás seguro que detrás de esos chemtrails se esconde el factor humano? Vamos, ¿Y no segurísimo. fuera plenamente humano? O lo que sea, o lo que sea, José Luis, pero evidentemente hay algo que pone esas estelas ahí arriba. Eso sí. José Luis, ¿qué quieres decir? ¿Y por qué? Si es humano o no. Vamos a ver. La existencia de los chemtrails no es un efecto subjetivo. Los chemtrails existen, pero antes no existían. De hecho, existen hasta tal punto que se ha llegado a denominar por parte de la meteorología el nuevo tipo de nubes, y eso recientemente. Imaginad. O sea, antes no existen y como empiezan a aparecer, los meteorólogos deciden darle un nombre. O 2 nombres, que creo que tienen 2 nombres en concreto, uno más ridículo que el otro. Bueno, eso, en los antiguos atlas del cielo que existen, fotografías, nunca han aparecido los chemtrails. Fue a partir de los años 80, 90 principalmente, finales, que tengo yo las primeras fotografías tiradas en 35 milímetros de los chemtrails, cuando estas cosas empiezan a aparecer, producen iridiscencias en el cielo, y se ha demostrado que esas iridiscencias son debidas a un elemento importantísimo que es la composición de metales pesados que portan esos chemtrails. Metales pesados y, por supuesto, aluminio, que se ha podido detectar en la capa freática, en las altas capas freáticas del suelo, que están atacando ciertos bosques e incluso ciertas plantaciones, destruyendo la riqueza que antes estaban dando. Y eso se ha podido demostrar y ha sido denunciado por asociaciones de agricultores en el norte de Palencia, cerca de donde yo vivo. Pero no solo eso. La gran pregunta es: ¿por qué están haciendo los chemtrails? Porque para mí ya no hay ninguna duda de que efectivamente hay un plan, que no sé de quién está detrás, y eso es lo que estoy realmente investigando, pero hay un plan para crear estas estelas totalmente anómalas en sitios donde tradicionalmente no pasaban aviones y se ven no decenas, cientos de chemtrails, constantemente pasando aviones, un tráfico aéreo absolutamente anómalo e inusual. ¿Quién está detrás de esas operaciones? ¿Qué tipos de aviones son? Bueno, pues son aviones comerciales. Pero es curioso porque las primeras fotografías de los años, primeros de los años 2000, aproximadamente, esos aviones, cuando se empiezan a fotografiar con teleobjetivos, no se les veía ni logotipo, ni ventanillas, ni nada. Sale denunciado en los medios de comunicación de que esos aviones no tenían ni ventanillas ni nada. Y posteriormente las siguientes fotografías empiezan a salir con ventanillas. Y se denuncia de que no tenían logotipos de compañías. Y las siguientes fotografías que aparecen con el paso del tiempo aparecen ya con logotipos de compañías. Es como si el fenómeno fuese inteligente. Pero realmente, ¿qué se esconde detrás de esos chemtrails? Eso sí que te puedes ir a gente de una cierta edad, incluso la que tenemos nosotros, y cuando éramos niños y mirábamos al cielo, veíamos lo que bien decía Artur y lo que bien decía Jaime, esa fina estela que dejaban los aviones de condensación de agua y se iba diluyendo. Pero es que ahora mismo esa fina estela se ha vuelto una inmensa nube que va creciendo y crea una bruma en la alta atmósfera, a unos 11 kilómetros de altitud, que es totalmente anómala. ¿De dónde viene eso? ¿Quién está detrás? ¿Cuál es el proyecto? Yo lo que he llegado a la conclusión que no están buscando el cambio climático. Si bien es cierto, existen máquinas capaces de modificar puntualmente y en una zona el clima, como es el HAARP, debido al calentamiento que efectúa sobre la ionosfera, pero es algo que está incluso en la patente del propio HAARP, que es de un tipo que se llama... no recuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, pues el tipo que diseña el HAARP, pues lo que hace es incluir dentro de esa patente la capacidad de modificación climática. Pero los aviones, los chemtrails, desde mi punto de vista, no están trabajando combinadamente para modificar el clima, si es que esa modificación existe. Eso lo están haciendo para nosotros. Algo
nos está produciendo, psíquicamente o físicamente, que es el objetivo final de los chemtrails. Eso de ahí arriba es para nosotros, es un regalito para nosotros. Sí, sí, Jaime. Mira, en el año 1967, de esto han caído 48 años, en Vietnam Estados Unidos modificó el clima en un marco de acoso y derribo contra el Vietcong, ¿vale? Estamos hablando de guerra, ¿vale? En un marco de guerra. La escuadrilla 54 de avionetas sembraron el cielo de nubes a través de yoduro de plata. Esto nos tiene que sonar porque hasta los payeses disparaban cohetes de yoduro de plata. Durante 45 días hicieron 2.600 vuelos. Bueno, pues el éxito fue tan salvaje, llovió, que no solamente ahogaron los conductos que habían por debajo de tierra del Vietcong, sino que los puentes mismos se anegaron de agua y cayeron solos, las carreteras desaparecieron, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Vietcong tuvo serios problemas. Si eso sucedió hace 48 años, si eso lo hicieron unas avionetas, imaginaros lo que se puede hacer hoy con el clima, con vete a saber qué objetivos, en pleno siglo XXI. No sé, me hacéis pensar, ¿se puede generar terremotos de forma inducida? Hombre, por supuesto. ¿Sí? De hecho, hay bombas. Vamos a ver. Gran parte de las bombas nucleares que se lanzaban, ¿sabes dónde se colocaban? En minas. En minas, antiguas minas, les metían una bomba nuclear, las detonaban, y ¿sabéis lo que se producía? Esto es curiosísimo. Una inmensa bóveda en el interior de la Tierra absolutamente cristalizada. Se cimentaba de manera automática y generaba unos terremotos escandalosos. De hecho, en muchas ocasiones, esos famosos sonidos del hum que tanto hemos oído hablar, o incluso esas explosiones que se han escuchado en algunas grabaciones de eventos deportivos, que incluso hasta los jugadores se paraban como diciendo, ¿qué demonios está ocurriendo aquí? Muy posiblemente sea porque estén utilizando esa tecnología u otra derivada, posiblemente para tocar fallas o para tocar otros elementos geológicos o geofísicos que son puntos muy delicados. Evidentemente, cuando tocas el palo en un sitio correcto y en un momento determinado, puedes generar una reacción en cadena que puede desencadenar desde tsunamis, maremotos, terremotos o incluso hacer que los volcanes entren en erupción. Estas cosas ellos lo saben. Son armas militares, joder. Y esa gente, evidentemente, porque hay tratados que prohíben la utilización de las armas militares para el cambio de la geología y de la geofísica, ellos las tienen y las utilizan. Porque entran dentro del axioma de que si no las usamos nosotros, las usará nuestro enemigo. Entonces, ellos tienen esas armas. Bueno, lo que está claro es que si una empresa aquí en España inicia lo que es el relleno de unas cavidades con gas. Exacto. Y ya provoca temblores, una empresa autorizada legalmente, con esta actividad completamente transparente, etcétera. Si una empresa así ya es capaz de generar estos terremotos, vamos, yo tengo muy claro que se pueden generar. De hecho, Nikola Tesla diseñó una máquina que él mismo destruyó porque el efecto que podía causar esa máquina, los terremotos que podía llegar a generar, a él mismo dijo, es que las consecuencias de esta máquina podrían ser inmesurables, por lo tanto la destruyó. Que además hay la anécdota de que estaba todo un barrio de una ciudad con un sismo muy extraño. Las autoridades fueron a ver porque más o menos parecía que había un flujo de actividad sísmica que parecía que procedía de un sitio, y se encontraba a Tesla con un martillo dándole unos porrazos a su invento para silenciar y apagar esa vibración. Caballeros, nos queda un minuto de programa. 10 segundos para 10 segundos para cada uno. Vale, los uso yo ahora. Mira, Tesla no era precisamente era un buen tipo, y una persona inteligente, pero no era un pacifista, ojo, porque cuando desarrolla la famosa Torre Wardenclyffe y previamente diseña el rayo de la muerte, se lo ofrece a todas las potencias europeas para acabar con el enemigo. Cuidado, Quiero decir, no nos equivoquemos una cosa con la otra. Era un buen tipo y tal, pero bueno, entonces se veía las cosas desde otro punto de vista. Y nada más decir que desde mi punto de vista el cambio climático es el mayor timo que hay en la historia y es menos creíble que, pues yo qué sé, que los 7 enanitos, vaya. Pues mira que hemos tenido últimos timos, el euro, ¿quién hizo los factores de conversión? Claro, si es constante, Ferran.
Jaime, 10 segundos. Nos quedan muchos timos por apuntar y por descubrir, evidentemente, porque seguramente seremos los últimos que nos enteraremos. Para mí el cambio climático es un arma, un brazo ejecutor para conseguir lo que políticamente no se puede. Artur. Creo firmemente que hay un cambio climático que está generado y inducido por el hombre para sus propios intereses, y lo que es lamentable es que, por ejemplo, animales como el oso polar tengan que pagar las consecuencias debido a que no hay hielo y no puedan cazar. Eduard. Yo creo que hay un cambio climático. Una pequeña parte puede ser provocada por nosotros y que se está utilizando, sí, manipulando en intereses de algunos.